Hola, ¿cómo están? Hoy día nuevamente en Entre Guerreros les traemos una muy linda, interesante invitada con una vida muy linda, una trayectoria muy linda de vida, con altos y bajos, y ella viene de una familia de guerreros y nos va a contar enseguida. Así que estamos hablando de una curicana, una super curicana, Macarena Pons. Así que Leandro, presente nuestra guerrera de hoy, por favor. Adelante. Hola, muy buenas tardes en esta ocasión. Tenemos el agrado de contar con nosotros a una exponente de nuestra zona, a Macarena Pons. Macarena es ingeniera agrónomo de profesión, con varias especializaciones en el área de comunicaciones y en el área estratégica. Eh, y ella tiene una vasta experiencia en el mundo agrícola, en la empresa privada, pero además ha sido una activa partícipe del mundo público. Ella fue, entre varios cargos con los que cuenta, gobernadora de la provincia de Curicó, un importante cargo en el servicio público, coordinadora provincial del PRODEMU, que ahí le vamos a hacer algunas consultas, sobre todo ella como buena exponente del área femenina. Le vamos a hacer algunas consultas sobre eso. También tuvo un desempeño en el servicio de Mejor Niñez, un servicio tremendamente importante, y lo conectamos un poco con una entrevista que tuvimos hace un tiempo ahí con Claudio Yáñez, que viene de ese mundo muy cercano, asesora en agrogestión y administración. Seremi de Hacienda también, así que muy cercana al mundo de los números y económico de nuestra zona, así que tenemos el agrado de contar con Macarena aquí, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos mucho haberse dado un tiempo para realizar esta entrevista. Y además yo puedo agregar algo, Macarena, que yo la conocí por allá cuando la Macarena estaba saliendo recién de la universidad y llegaba a trabajar ahí al lado de mi oficina en Copperfruit. Y aparte de todo eso, es una bellísima, bellísima persona y por eso está aquí la Macarena. Así que Macarena, gracias por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, Leandro y Leonardo, por la invitación. La verdad es que estoy feliz de estar aquí. En algún momento de mi vida estuve cercana a las cámaras y a los micrófonos y es una manera muy linda de llegar a la gente. A mí me encanta esto, el poder acercarse a la gente y poder transmitir un poco la vivencia de uno y poder, ojalá con esos testimonios, ir dejando alguna huella o al menos mover a alguien a lo que necesite. Mira, partamos, Maca, si te parece, por tu vida, porque tú eres una guerrera, que este programa es de guerreros, y tú eres una guerrera, pero tú vienes de una familia guerrera que Sí. llega de España. Y cuéntanos un poquito los inicios de tu familia y cómo haciendo esa fuerza pudo desarrollarse aquí en Curicó particularmente como una familia pujante. Cuéntanos un poquito esa llegada de esos guerreros aquí a Chile. Bueno, mi papá es uno de ellos, era uno de ellos. Mi papá murió hace 29 años. Él llegó a los 14 años a Chile en un barco con su papá y sus tres hermanos hombres. Su madre había muerto cuando él ya tenía 3 años y su abuela, que era ciega, lo crió junto a su padre, que a los 21 años estaba viudo con cuatro hijos. O sea, imagínense, época de guerra en España. Y ya habían venido algunos tíos de ellos desde España a Chile y puntualmente habían llegado a Curicó porque se sabía que era una tierra donde había trabajo y se podían hacer cosas. Esta familia, bueno, la familia Pons, los Domper, los Franco, casi la mayoría de los españoles de Aragón vienen de pueblos muy pequeñitos, pueblos como Los Queñes. Ya, por eso a ellos les gustaba mucho ir a Los Queñes porque es muy similar, las casas metidas entre medio de la cordillera, y ellos vienen de allá. Estamos hablando de caseríos, son pueblitos que están enclavados en la montaña y casas, pueblos de 20 casas, una escuela para todos Casi los niños, una millones. iglesia. Sí. Sí. Y bueno, mi papá vivía ahí, hijo de un
campesinos. Mi abuelo tenía sus tierras, pero las trabajaba él, sus animales y sus tierras. Y ellos iban a la escuela. Yo he escuchado a mi mamá. Mi mamá ha levantado mucha historia de los Pons y la ha sido capaz de transmitir a nosotros, a mis primos. Y eso yo se lo reconozco mucho y se lo valoro a ella porque mi papá y sus hermanos son muy callados. Estos españoles son muy reservados, muy para adentro. Y mi mamá, al contrario, que es descendiente de italiano, ella es todo para afuera, entonces ella ha rescatado esta historia y ha Ahí sido capaz de se transmitirla. equilibraban, ¿ya? El equilibrio perfecto. ¿Ya? Y bueno, y así es como nosotros sabemos de la historia de él, ¿ya? Porque, bueno, gracias a mi mamá. Y estos hombres se vinieron, llegaron, estos tíos que se habían venido antes, empezaron a formar, trabajaban en la esquina donde está la Casa Franco hasta el día de hoy, en Curicó. Ellos tenían un mesón y vendían, al principio, no me recuerdo muy bien la historia, pero creo que vendían licor. Y ellos se iban caminando con la plata en el bolsillo a su casa y volvían al día siguiente en la mañana. Y lo que ellos contaban era que ellos se levantaban muy temprano para llegar a trabajar y cada día volvían a su casa por caminos distintos para que no les robaran lo que habían ganado. Ya. Ellos juntaban, iban a España y empezaron a traerse a los sobrinos hombres, ¿ya? Porque acá vieron una oportunidad donde ellos podían estudiar, trabajar y bueno, es gente sumamente trabajadora. No tenían recursos grandes en esa época, No mucho. Al principio cuando llegaron no. Y se empezaron a formar a punta de trabajo, o sea, de fuerza. no había descanso. Ya. Y trabajaron y se traían a estos sobrinos y estos sobrinos estudiaban en los maristas y después se iban con crédito a la universidad. No había mamá, no había imagen de mujer ninguna. Entonces eso también mi mamá nos transmitió eso y nos hacía entender por qué ellos son tan fríos, por qué ellos son tan callados, se ven muy duros, porque nunca tuvieron un afecto, un cariño de mamá. Entonces eso también va ayudando a uno, porque uno veía al papá que estaba sentado en un sillón, callado, no te abrazaba, no te daba besos. Yo era la cateta que me sentaba arriba de él y le daba besos, mi viejito lindo. Yo me iba a la oficina. Más Cuando italiana, salía del colegio muchas veces, más me iba a la italiana. oficina a regalonear con él, sí. Ya. Bueno, y así, pues, ellos se vinieron y estudiaban y después se iban a trabajar con los tíos, que uno de ellos era don Jesús Pons Franco, que tenía la automotora, otros tenían campo y así ellos en el fondo devolvían la mano Y que han de esta desarrollado, oportunidad. y que han desarrollado grandes cosas aquí en la ciudad de Curicó. Sí, Volví a los sí. Pons. Mm. Bueno, la familia es bien grande. Hay Ya. varios que son hijos de don Jesús, otros, mi papá y los hermanos de mi papá, cada uno también tuvo su cuento, pero yo lo que más rescato, más que, y también es rescatable, lo económico y cómo hicieron crecer también, porque Sí. han dado mucho trabajo, han formado empresas importantes, son las familias que formaron. Ellos aunque podrían haber, o sea, aunque eran sumamente humildes de su ascendencia, ya eran familias humildes en España, sí había un tema valórico y moral muy fuerte. Y eso los hizo llegar acá y casarse con muy buenas mujeres Qué bueno, curicanas. qué bueno. Y todos formaron familias muy lindas y muy sólidas. De hecho, hasta el día de hoy, los primos nos juntamos en nuestras ponceadas nos hemos preocupado de que nuestros hijos, que no conocieron a sus abuelos, porque todos murieron muy jóvenes, alrededor de los 50, 60 años ya estaban todos los hermanos, sí. Ya. Entonces, nosotros nos hemos encargado de que nuestros hijos sí se conozcan, sí tengan esta historia. Yo ya fui yo tengo dos hijos, la Maquita ya la llevé a España, ya conoció la casa de su abuelo. Ellos hablan del Tata Joselo como que no conocieran y el Tata Joselo nunca estuvo en sus vidas. Eso es súper lindo. Y bueno, por supuesto, estas mujeres con las que se casaron también aportaron mucho. Los acogieron y les dieron cariño. Eh, y yo creo que les dieron todo ese afecto que a ellos les faltó por mucho tiempo. Qué bueno. Así es que, nada, rescatar yo de verdad que de mi padre tengo los mejores recuerdos. Creo que fue un hombre intachable y me siento súper orgullosa de ser su hija. Yo ahora vivo en Talca, hace 3 años y medio, casi 4 años, y me da mucho. Mi papá vivió 4 años aquí en Talca,
nosotros también vivimos 2 años con él mientras yo estaba en el colegio. Y cuando me topo con gente me dice, tú eres hija de José Lo, uy, tu papá era extraordinario, era muy buen amigo, era muy bueno, era muy bueno. Entonces tú dices, qué rico ser hija de alguien que en el fondo toda la gente admira, tiene buenos recuerdos. Yo no puedo Oye, más que sentirme y orgullosa. tiene que ver con lo que yo te eh, dije al principio, pues Maca, yo te dije, la Maca es una bellísima persona. Bueno, ahí está. bueno, mi mamá también tiene mucho de eso. Ella es una mujer maravillosa que se quedó sola a los 43 años con 5 niños, porque eran niños todavía. Guerrera también, Entonces, ¿cómo? Guerrera también. Guerrera a morir, siendo que ella tuvo una vida de infancia y de juventud totalmente distinta a la de mi papá, una realidad muy distinta. A ella le tocó duro de grande. Ya, Yo fíjate que pienso siempre que en algún minuto a todos nos toca sí, bailar con la fea. exactamente. Eh, a mi papá le tocó quizás de chico, a ella ya mayor, a mí también me tocó ya más de grande, pero mira, la importancia de todo esto, del ser guerrero, porque yo sí me considero una guerrera, yo creo que viene de la cuna. Lo que uno ve en la casa, de lo que uno escucha, de lo que pasa, de cómo ve que sus padres se levantan, da lo mismo de qué circunstancia, puede ser económica, emocional, física. Todos tenemos problemas durante la vida y a cualquiera le puede tocar cualquier tipo de obstáculo, pero el cómo yo me levanto de eso y cómo le transmitimos a nuestros hijos, yo creo que esa es la clave. Es cómo yo transmito hacia abajo el, el cómo quiero vivir la vida y cómo me tomo la vida. Yo a los 40 años, más o menos 38 años, me separé. Fue una separación bien dura. Yo estaba absolutamente enamorada de mi marido y tuve muchas decepciones. Y la verdad es que yo siempre le digo ahora a mis niños que están grandes, niños, yo tenía todo el derecho a quedarme en la cama llorando, eh, empastillada, borrando todo, porque tenía el derecho, porque lo estaba pasando pésimo. Pero ellos no tenían el derecho de perder a la mamá y al papá. Claro. Y yo, gracias a Dios, me di cuenta de eso. Y estoy segura que es por el ejemplo que tuve de mis padres. No me lo permití y no tengo derecho a hacerlos sufrir más a ellos. Yo los traje al mundo. Yo quise tener a mis 2 hijos. Entonces, es mi responsabilidad hacerlos lo más feliz que pueda hacerlos. Y entre eso está darles un ejemplo. Y si ese ejemplo me cuesta a mí sangre, sudor y lágrimas, lo voy a hacer por el bien de mis hijos. Porque sé que el día de mañana a ellos también les va a tocar. A todos nos toca. Y cuando les toque, que sean capaces de pescar el palito con la bolsita atrás, el sequito, y salir adelante, caminar con la frente en alto y decir, soy capaz, me la puedo y me siento orgullosa porque mi madre me enseñó esto. Yo creo que de eso se trata la vida, Qué bonito. de dejar una huella. Si podemos dejarla con más gente, yo tuve la oportunidad y de verdad que se lo agradezco tanto a don Sebastián Piñera como a Dios el haber podido ser parte de sus gobiernos y haber podido aprender mucho de él y de sus equipos y haber podido ayudar a gente que a veces eh, con un llamado de teléfono. Claro, usted decía, yo era la gobernadora, sí, yo podía llamar a un hospital y podía solucionar el problema o apurar, o al menos que alguien se acercara a quien lo necesitaba. Y de verdad que me sigo encontrando todavía con gente que me dice, señora Macarena, usted me ayudó tanto, y yo ni me acuerdo. Entonces, qué rico dejar algo en esta vida, dejar una huella, dejar una historia, dejar un recuerdo de haber sido alguien que hizo el bien. Yo creo que esa es la vida, y Eso, tomárselo con andina y saber que es de alto y bajo, y mm, que a veces estamos arriba de la ola y a veces estamos abajo bailando con la fea, pasando lo pésimo, queriendo bajarnos de este mundo, pero no podemos porque hay personitas que aquí están no. abajo nuestra Correcto. que Y ahí Leandro te quiere merecen. hacer. Que lo Sí, necesitan, Macarena, y esta historia personal de mucho punch, de muchas ganas, de no dejarse caer, ¿cómo tú lo has plasmado en tu vida laboral? Ahí algo nos contaste, digamos, de toda esta ayuda, pero de repente también hay periodos de frustración importantes, sobre todo en los temas laborales. ¿Cómo esta visión que traes, digamos, desde la cuna, como tú misma dijiste, te ha permitido ir dirigiendo positivamente aquellos malos momentos?
Sí, en lo laboral, a ver, yo creo que este mundo está dado de oportunidades y circunstancialmente tuve muchas buenas oportunidades. He tenido, sigo teniendo. Pero yo creo que la forma, más que el cargo, más que el puesto, eso da lo mismo. Es como tú eres como persona. Es lo que tú eres capaz de entregarle a todos por igual. Porque efectivamente yo en un minuto estuve como gobernadora de una provincia, pero eso no significaba que yo a quien hacía el aseo en mi oficina y en mi casa no los saludara de beso y no les preguntara cómo estaban, si necesitaban algo. Si yo, o al menos escuchar. Si, ni siquiera tampoco es tanto lo que uno puede, con escuchar, con abrazar cuando alguien tiene pena, con contener. Eh, no sé, yo le enseño a mis niños, cada vez que iban a la casa de un amigo o una amiga, saluden a la nana de beso. Porque sin esa nana, esos papás no podrían trabajar, ese niño no podría hacer sus tareas tranquilo, y lo mismo me pasaba a mí. Sin la persona que cuidaba a mis hijos, yo no me podía desarrollar profesionalmente. Entonces a ellas les debemos todo, como el dueño de la empresa donde trabajaba. Yo creo que eso es, tratar a todos como personas, como seres humanos. Todos nos merecemos respeto, cariño, dedicación, de igual manera. Da lo mismo quien sea. Y ese es un poco mi sello, yo creo que eso es lo que me diferencia de varios. Y me Y consta. eso me lo dejó mi colegio. Mi colegio, el lema de mi colegio era servir con sencillez y alegría. ¿Cuál es ese Y yo, colegio? el Villa María, Villa yo María. estoy en Santiago. Ya. Servir con sencillez y alegría. Y yo hice muy mío ese lema. Y yo reconozco, yo soy una persona muy servil. A mí me gusta que todos estén felices, que todos estén contentos. Eh, con detalles, con cositas chiquititas. Aquí en la oficina, por ejemplo, almorzamos todos juntos y yo todos los días pongo la mesa. Me encanta tener la mesa linda, puesta, todos iguales, que nos sintamos todos iguales, somos todos iguales. Son cositas así, no cuesta nada servirle un café a alguien con una sonrisa, no sé, es tan fácil ser feliz, fácil, y hacer feliz a los demás, que yo creo que eso te va reconfortando y te va llenando el corazón y te da fuerza, te ¿Y dan cuál es, ganas de levantarte el día siguiente. Maca, y cuál es el choque que tienes cuando esta sociedad se va despersonalizando? Y cuando tú pasas por una calle y tú ves que en los pueblos chicos todos se saludan y en las ciudades grandes no te pesca ni siquiera el vecino que pasa en el auto al lado, ni siquiera te levanta la mano. Entonces, hay un choque Pero ¿sabes qué, Leo? tuyo. ¿Ah? Eh, sí, yo me lo he cuestionado muchas veces, ¿eh? Esa distancia que hay, que hoy día que estamos en la era de las comunicaciones, y es Exactamente. cuando menos nos comunicamos, pero está en uno. O sea, yo hago el ejercicio todavía. Yo voy en el auto y si viene alguien despacito y te topa en una esquina, yo sonrío, todavía. Me subo al ascensor y saludo. Y fíjate que la gente sí, de repente como que se descoloca y dicen, ¿qué onda? Pero cuando tú lo haces, te lo devuelven. Y es eso, es ese granito de arena. Yo no voy a cambiar el mundo, imposible, Es que pero sí puedo cambiar mi entorno. La sonrisa maga tiene un poder de construcción tremendo. Derriba Maravilloso, montañas, abre puertas y construye ¿sí? puentes. La sola sonrisa. Y tú estás aquí Sí, con es una verdad. linda sonrisa. Entonces, yo lo tengo claro, yo el mundo no lo voy a cambiar, sola no, pero si voy cambiando mi entorno de poquitito, y puede que se demore siglos, si yo no espero un cambio rotundo de un día para otro, no va a ser, pero saber que al menos mis hijos, mis sobrinos, mi entorno, éramos agradecidos, valorábamos lo que teníamos, la salud, el estudiar, el trabajo, tener una cama rica donde dormir, tener un plato de comida, de eso se trata la vida, de esa simpleza, de esas pequeñeces. Cuando aquí en Talca, de repente yo voy en el auto y voy con alguien y le digo, mira, mira qué lindos los colores de esos árboles, y esa persona me mira y me dice, ¿qué estoy hablando? Es que mira qué lindo, esto no va a pasar de nuevo. Y de eso tenemos que vivir. El resto, la plata va y viene, yo he estado arriba y también he estado abajo. Eh, tenemos salud, poder disfrutar de la vida, creo que es lo básico. Y con eso, el resto llega por añadidura, no, no.
Y el ser feliz, yo creo que vivir la vida con alegría, así, con la sonrisa en la cara, aunque uno le esté pasando pésimo, al del lado no tiene por qué pasarlo mal. Tú le puedes contar, tú le puedes decir, sé que lo estoy pasando pésimo, pero ¿por qué le amargo el pepino al del lado? No, no tengo derecho. Sí. Leandro, dale. Ab- Absoluto. Mira, Macarena, y este tema súper positivo que lo aplaudimos, digamos, siempre nos encanta entrevistar gente que tenga esa visual de vida, esa chispa de cariño, de transmisión. eh, en tu entorno laboral, lo conecto con tu trabajo en el Prodemu, ¿cómo tú puedes transmitir eso al resto de las mujeres? Porque se han abierto espacios, pero todavía hay mucho camino por recorrer. ¿Cómo tú crees que como sociedad, como sociedad curicana, en realidad, sociedad del Maule, qué rutas, qué caminos deberíamos ir abriendo desde tu perspectiva para poder ir generando camino y apertura, sobre todo en el mundo de la mujer? Mira, Leandro, yo voy a ser un poquitito ordinaria contigo. Más que con las mujeres, yo me quedo con los niños. Yo también trabajé con niños en Mejor Niñez. Aunque no directamente, yo era encargada de recursos humanos, pero sí me tocaba ir a los hogares y estar con los niños y ver esa realidad. Mira, las mujeres, sí, en Chile y en esta región tenemos una vida muy dura. Eh, Aquí hay mucha violencia, mucho alcoholismo, mucho machismo y estamos lamentablemente en nuestras generaciones acostumbradas un poco a eso, ¿ya? Eh, Lamentablemente, porque lo normalizamos, ¿ya? Y hay violencia de todos tipos, hay violencia psicológica, económica, que nadie la sabe, y esas mujeres la viven como una procesión por dentro y lo normalizan. Eso yo lo encuentro terrible, me encuentro maravilloso que se den oportunidades y las puertas para empoderarlas, ¿cachai? Porque en el fondo, Prodemu, ¿qué es lo que hace? Te da herramientas para tú poder salir adelante como persona, como mujer, como empresaria, de distintas maneras. Pero creo que el cambio viene de más abajo, viene desde los niños, desde la sala cuna, antes de los niños que ya están en Mejor Niñez, antes. Un niño que ve que su mamá y su papá roban para vivir, normaliza eso y para él es normal, no conoce otra realidad, no sabe que trabajar es la vida. Y nadie le ha dicho que robar es malo. Por lo tanto, obviamente vamos a tener un potencial delincuente. En cambio, si nos preocupamos de eso y hacemos y tratáramos y pudiéramos atacar y trabajar con ellos, demostrarles cuál es la vía, cuál es el camino, esto sería más rápido, ¿ya? Porque lamentablemente la delincuencia va a existir siempre, los malos ejemplos también, y lamentablemente los vemos cada día en las noticias, o sea, empiezan a delinquir antes, los delitos son más graves y fuertes. Ya hoy día de la mañana mostraron, asesinaron a una en un disparo en la Alameda y ya es común. Es O todos sea, los esto días. hace 5 años atrás para nosotros era horroroso. Hoy día ya es común. No estoy diciendo que esté bien, es común. Entonces, más que las mujeres, yo peleo por los niños. Los niños son el futuro y yo creo que si ellos no vieran tanta cochinada y vieran cuál es el camino y fuéramos valientes. Mira, yo soy católica y siempre he dicho que los católicos somos súper cobardes. Nosotros yo no me atrevo, o sea, yo sí, pero la mayoría de nosotros, de los que somos católicos, no nos atrevemos a defender a Jesús, a defender de la Virgen, a hablar de ello, preferimos quedarnos callados, ¿cachai? Porque es más cómodo. Yo me quedo calladito y no molesto y no me tengo que poner colorado y no tengo que golpear la mesa. Yo no, yo soy valiente a eso Y y menos lo los digo. tiempos, y menos los tiempos que corren, vaca, la religión y el catolicismo está venido a menos y está en retirada también, sobre todo en los niños de uno los conoce, los amigos de nuestros hijos están cada día ¿Sí? más alejados de la iglesia. ¿Y qué será eso? Tenemos ¿Serán dos los nuevos hijos. tiempos? ¿Será el internet que tiene muchas más plataformas donde entrar y mucho más desinformación también? ¿Qué será eso? Yo creo que es todo, Leo. Es todo. Yo tengo dos hijos. La mayor eh, hizo su sacramento hasta la comunión, guiada por mí, obvio, pero la confirmación, ella decidió confirmarse.
en una época muy difícil, porque fue cuando salió todo el tema de la pedofilia y todo que estaba en boga, y ella dijo, yo sí, yo quiero ser, y me lo dijo así, yo quiero ser apóstol. Pero Juan Pablo, que tiene 20, no, él hizo su primera comunión, acompañó conmigo, y no se decidió confirmar, me dijo, no, mamá, y se lo respeté, ¿ya? Sé que, y espero, tengo toda la fe del mundo que en algún minuto va a tomar ese camino. Es un niño maravilloso, no porque yo sea la mamá, pero es un buen hombre. Entonces, le falta la forma nomás, de cumplir ciertos requisitos, pero él en su vida diaria sí, sí lo cumple. Pero vuelvo a lo mismo, yo creo que hoy día es tanta la información, tanto el bombardeo, tanto, eh, te muestran tan fácil algunos caminos que hace alejarse de lo difícil. Y obviamente la decisión de seguir una religión, la decisión de seguir una convicción es difícil, es un camino difícil. Muy difícil, muy difícil. Porque te significa renuncia, porque te significa sacrificio, porque te significa, como te decía yo, ponerte colorado y defender tu postura, a lo que no estamos acostumbrados, porque es mejor caer bien. Sí. Yo prefiero caer bien a decir la verdad. Yo me pongo colorada y el que le guste bien y el que no, yo soy derechita, yo soy de una línea. No tengo para qué ser ordinaria. Yo puedo decir las cosas que yo pienso con mi misma sonrisa, pero decirlo de frente. No como la Pati Y Cufré, no, pero no como la Pati Cufré, pero decirlo. ¿Ah? entonces, bueno, yo creo que escucha, aquí hay personalidades que afectan, hay medios. Los papás, tu entorno, tu familia, tus amigos, todo afecta, para bien y para mal. Absoluto. Y además que tiene que ver también con un tema de, como tú decías, hay un proceso que se ha ido materializando a través del tiempo, que es un poco la crisis de las instituciones. Y eso también, ¿en qué creo? Si ya dejo de creer en las instituciones, ¿en qué puedo creer? Y es algo que nos Pero está aquí afectando. sí, pero Es esto es el más que una tema. institución. Absoluto. Entonces, Esto es más que una institución. y tu visión, de acuerdo a eso, yo concuerdo contigo, ¿ah? Creo que la pregunta iba hacia el Prodemu inicialmente, así que agradezco mucho que hayamos pasado rápidamente a los niños. También concuerdo que hay un camino enfocado en la mujer, pero también hay un camino mucho más importante que es enfocado en los niños. De acuerdo a esta visión de lo que tú misma nos comentabas, que se ha ido como un poco perdiendo ciertos grados valóricos, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué podríamos hacer como comunidades o como partícipes también? Porque somos partícipes y lo que yo siento es que estamos siendo espectadores, pero no partícipes. ¿Cómo crees tú que las comunidades, los grupos más pequeños, los grupos intermedios podrían tener, las juntas de vecinos podrían tener un cierto grado de injerencia? ¿Cómo ves tú este tema? Sí, efectivamente, hoy día tenemos otras formas de reunirnos, otras formas de juntarnos, de comunicarnos, y todas, bien utilizadas, son efectivas. Eh, yo tengo un amigo que le decía que le regaló a su hija un tablet. La niñita tenía 10 años. Y me decía, ¿será oportuno o no? Si le da un buen uso, claro que sí. Si se pone a bajar tonteras y a ver en YouTube estupideces, obvio que no. Pero se le está abriendo un mundo. Ella podría meterse en Google Earth y recorrer el mundo entero y turistear desde su casa. O sea, ahí está lo que te decía yo, la decisión. ¿Qué camino tomo? ¿El fácil y rápido? ¿O el con piedras, donde me voy a tropezar, donde me voy a romper las rodillas y me tengo que volver a parar porque quiero llegar a esa meta? Porque esa meta es la que vale la pena. Eh, yo creo que están las personas, más que en el cómo, que en el cuándo, quiénes, ¿Y en la cómo puede integridad de las personas. y Maca, ¿y cómo puede intervenir el Estado en eso? ¿Qué podemos hacer? Porque el mundo nos está arrastrando a lo que está diciendo Leandro y tú, pero ¿cómo el Estado podría intervenir? Yo de repente me preocupo porque encuentro que, Sí, como mira, dice Leandro, ¿qué podemos hacer? yo creo que con políticas públicas que favorezcan el cuidado y la protección de los niños desde que nacen, políticas públicas mucho más potentes de las que tenemos hoy día, eh, y volviendo a nuestras raíces. Nosotros tenemos la suerte de vivir en provincia y nosotros todavía podemos participar de fiestas costumbristas, de instancias
en las ciudades chicas y en los pueblos, donde todavía se rescata un poco de esa cultura antigua. Y esa te lleva a la familia y eso te lleva al núcleo. ¿Cuál es el núcleo de la sociedad? La familia. Entonces, cuando tú eh, cultivas eso, lo fertilizas, yendo un poco a lo agronómico mío, cuando tú te preocupas de esa plantita que es tu familia, que es tu núcleo, y la formas con un tutor que vaya derechito, con buen fertilizante, con harta agüita, con luz, vas a tener buenos frutos. Y es lo mismo, el país es una gran familia. Si yo me preocupo de las familias individuales, de los niños, y los acompaño y les doy un buen seguimiento y me preocupo que ese camino sea sólido, voy a tener buenos frutos. A largo plazo, sí, a largo plazo. Y con tu Generaciones respuesta, después, sí. y con tu respuesta, Leandro te quiere hacer una pregunta recurrente. Sí, mira, así. Tomándote la misma respuesta. Exacto. Mira, a todos nuestros entrevistados siempre le hacemos la siguiente pregunta. Hoy día, Macarena, con el recorrido que ya tiene, ¿qué consejo le daría a la Macarena de hoy a esa Macarena joven, a esa Macarena adolescente que está eligiendo un camino, que está buscando y abriéndose paso y descubriendo que viene con valores desde la cuna, como tú dijiste, pero con un futuro incierto? ¿Cuál sería el principal consejo que le darías a esa Macarena? Siempre lo pienso. No me arrepiento de nada de lo que he vivido, de nada, porque todo lo he hecho con convicción. Yo prefiero arrepentirme de hacer y hacer mal que no haber hecho. Entonces, que he vivido mi vida intensamente, sí, la he vivido intensamente, he hecho todo lo que he querido. Soy una mujer tranquila. ¿No se imaginan que estoy viviendo la vida loca? No, no, yo soy súper tranquila, pero he hecho todo lo que quería hacer y tengo un montón de cosas por hacer todavía, ¿ya? Pero sí, y se lo digo mucho a mi hija, que se parece harto a mí en la forma de ser, no usar tanto el corazón. Yo durante toda mi vida me dejé guiar por el corazón, 100%. Y uno le tiene que poner cabeza a las cosas. Qué bueno. Lamentablemente. A mí, yo soy puro, puro corazón, yo soy puro amor. Entonces, no lo hice porque no está en mí. No, no, no. Pero yo creo que si yo volviera a los 20, a los 17, con esta experiencia, sí, pues le habría puesto un poco más de cabeza, habría viajado más, habría conocido más culturas, más gente. Mi personalidad tampoco me acompaña mucho en eso. Yo soy más de casa, de los míos, pero me habría gustado conocer más el mundo. Hoy día también tenemos otras herramientas y más fáciles para hacerlo, pero el tema de la cabeza, no 100% corazón. Creo que tiene que ser un equilibrio. Gracias, Maca. Maca, y para ir cerrando la plataforma que se han hecho bien corta, Macarena, porque ha estado entretenida tu historia. ¿Qué mensaje te gustaría darle a toda la gente que nos va a escuchar este podcast? ¿Algún mensaje potente que tú quieras darle? En lo político, en lo social, en lo familiar, en lo que quieras. Ahí te ofrecemos ahí este minuto. Todo se puede. En la vida, todo se puede. Si lo queremos, lo planificamos bien todo se puede. Yo estuve en el fondo del hoyo y salí adelante. Tuve apoyo, sí, tuve mucho apoyo, tengo una familia maravillosa, amigas que también jamás me dejaron sola, pero el motor era yo. O sea, el resto era la benzina, la que tenía que salir adelante era yo. Y a las mamás y papás decirles que todo vale por los hijos, todo, 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 todo. Nosotros los quisimos traer al mundo, bueno, puede que de repente alguien no haya querido y llegó, por algo llegó. Un hijo es sagrado y hay que, yo creo que tenemos que vivir nuestra vida no para ellos ni de vivirnos por ellos, pero sí enseñándoles cuál es el camino, cuáles son las formas y las piedras que se pueden encontrar. Yo a mis niños les hablo con pan, vino, vino, les digo, oye, te va a pasar esto y esto. Yo voy a estar siempre ahí, espero, estar lo más posible al lado de ellos. Pero que se van a caer, se van a caer.
eso es inevitable, pero tratar al menos que sepan dónde están pisando. Yo creo que en el fondo ahí van mis dos mensajes. Podemos hacer lo que nos propongamos y lo que queramos, lo podemos hacer, está en nosotros y nuestros hijos. Preocuparnos de nuestros hijos, de protegerlos, no sobreprotegerlos, protegerlos de la vida de hoy. Muchas gracias, Maca. Oye, bueno, Maca, como te decía, se nos hizo corto, así que te mando un abrazo grande desde Igual. aquí de Puri York. Y te agradezco haber estado con nosotros. No sé si Leandro quiere decir lo mismo. Sí, Imagino que sí. Macarena, una tremenda experiencia, muy linda tu historia, además, desde lo familiar hasta cómo se transmitió esos valores de todo el punch y la fuerza adelante hacia tu vida actual. Agradecerte enormemente que te hayas dado un tiempo de compartir esta experiencia con nosotros. Y nada, mandarte un abrazo gigante, sentirnos orgullosos de tener una exponente curicana que está ahora en Talca y que te sigas desarrollando y desearte lo mejor del mundo. Y muchas gracias por haber compartido tu historia con nosotros. Gracias, Maca. Gracias a ustedes, de verdad que me Qué encantó el bueno. formato, me encantó lo que conversamos. Y bueno, pues, si aparecen proyectos o cosas donde uno pueda sumar, cuente conmigo. Bien. Abrazo, Muchas Maca. gracias. Y Un estamos abrazo Un grande. abrazo gigante. chao, abrazo. Muchas gracias, cuídense. Igual Chao. tú. También, que estés muy bien. Chao. Chao, chao.